hermanos, los que vienen de lejos y los que vienen de cerquitas también, y los que vienen de lejos, y ya regresaron aquí, gracias a Dios. Vamos a estar en el libro de Ruth esta mañana, pero antes de ir allí, cuando estaba leyendo por esto, y hoy en la mañana cuando estaba en oración, me puse a pensar, porque el libro de Ruth, cuando uno lo lee, es el libro es como una historia de amor. Y lo que miramos no solamente es amor de un hombre y una mujer, pero miramos el amor que tiene Dios para nosotros, cómo nos guía, cómo nos urge algunas veces para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y no siempre oímos la voz de Dios. Algunas veces nos vamos en una dirección que Él no nos quiere que vamos. Pero de todos modos, Él nos regresa a donde nos quiere tener. Y cuando me estaba pensando, cada vez que leemos la Biblia, algunas veces leemos ciertos pasajes o leemos ciertas historias y nos ponemos a pensar, eso no me aplica a mí. Pero todo lo que miramos, la Biblia completa, de un modo u otro, cuando lo leemos necesitamos preguntarnos, ¿cómo me aplica este pasaje o esta historia en mi vida? Y para empezar, vamos a ir al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar viendo el verso 16 y 17. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, para su palabra, y esta mañana por esta enseñanza que nos ilumine nuestros corazones y que seguimos en su palabra y que nos enseñe lo que quiere que nos enseñamos este día. Es en nombre de Jesús. Segundo de Timoteo, ¿qué? Segundo de Timoteo 3. Vamos 3. Segundo de Timoteo 3, vamos a estar viendo el verso 16 y 17. Pero vamos a empezar en el verso 1 para nomás ver lo que estamos diciendo aquí. Este es el carácter de la conducta de los hombres en los últimos días, dice aquí. Y dice en el verso 1, dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impios. Y ahí estamos ahorita que no. Ahí estamos donde todos le están diciendo que haga uno lo que quiera hacer y que ya no hay como la vergüenza como había antes, o respeto. Y es lo que miramos aquí, empezamos a ver, y cuando sigue este pasaje está diciendo otras cosas que no debemos que hacer como en el mundo. Pero donde miramos nosotros es siendo parte de la familia de Dios, siendo los que se han llamado de la oscuridad a la luz que Dios nos da. Miramos en el verso 16 y 17, dice, toda escritura que está inspirada por Dios y que está útil para enseñar, para redargullar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué motivo? Miramos al verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que estemos listos cuando llegan tiempos en nuestras vidas
donde tenemos tiempos difíciles o donde necesitamos hacer una decisión. Muchas veces lo tratamos de hacer cuando hay situaciones en nuestra vida donde necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Algunas veces hacemos cosas en nuestro mismo poder o en nuestro mismo enseñanza y no hacemos las cosas que Dios nos quiere que haga. Porque algunas veces necesitamos hacer decisiones en la fe que Dios ya sabe cómo va a salir una situación. Y es lo que estamos viendo ahorita en el libro de Ruth. Sí es un cuento de amor, pero es más de eso. Miramos cómo Dios trabaja en las vidas de la gente. Algunas veces es cuando Él nos está guiando, pero de todos modos, cuando no es Él, el que nos está guiando, de todos modos Él nos usa. Decisiones algunas veces que hacemos que no son bien, Él los usa para su gloria, de todos modos. Vamos a regresar al libro de Ruth. Vamos a empezar en Ruth, verso 1. Vamos a hacerlo poquito por poquito esta vez, por así ya no me equivoco. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Se llamaba aquel varón Elimelech, y su mujer Naomi, y sus hijos Malón y Quilión, efratos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Y murió Elimelech, marido de Naomi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y de la otra Ruth. Y permanecieron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahí vamos a empezar. Pues aquí miramos que Ruth Naomi y su esposo vivían en Belén, pero ese tiempo, lo que estaba pasando, ese tiempo había mucha hambre en la ciudad de Belén, el pueblo de Belén. Había mucha hambre porque no había caído lluvia, y porque no había caído lluvia, no habían podido plantar y para sacar comida para comer. Y ese tiempo, lo que miramos, era el mismo tiempo cuando Dios había levantado los jueces. Ese tiempo no tenían rey, eran los jueces. Y algunos de los jueces que tenían, uno era Gideon, otro era Samson y Deborah. A ese tiempo eran algunos de los jueces que Dios había levantado para ese tiempo. Tenía su cierto tiempo y su cierto motivo para levantar a esas personas a ese tiempo. Ese tiempo era de los jueces, era un tiempo bien oscuro, de mucha oscuridad, como estamos hoy. Estamos en la misma cosa ahorita. Dice que en esos días que no tenían rey, dice que todos hacían lo que querían hacer, lo que ellos querían hacer, que ellos querían que estaban bien en sus propios ojos, dice. Y eso vemos en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25 dice la misma cosa. Y allí estamos hoy, ¿verdad? Allí estamos hoy. Todos hacen lo que quieren hacer. ¿Quién eres tú para juzgarme? Dicen. Y no nomás la gente, pero lo que miramos en la televisión, no podemos saber cualquier show donde ya no están tratando de poner cosas homosexuales y están tratando de hacerlo naturaleza, como es normal. Y eso no nomás son como los shows
como donde hay mucho para matar y cosas así, los shows tenemos normal, y hasta los comerciales, vi que es aseguranzas o algo, están enseñando parejas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres del mismo sexo, y ahí estamos, todos están haciendo lo que quieren hacer, y lo que miramos, porque cuando Dios da razón y Dios da dirección, y les dice en su palabra, nos dice a nosotros, si haces esto te va a pasar. Pero si no haces esto te va a pasar. Y lo que habían dicho a ese tiempo, cuando llegaron los israelitas, cuando estaban entrando al terreno que Dios le había prometido, les dijo, lo que necesitan hacer, necesitan entrar y deben que sacar toda la gente que las naciones paganas. Deben que sacar esas, porque si no lo sacan, ustedes van a empezar a tener influencia de ellos. Y Dios ya les había dicho, porque unos de los dioses, y vamos a ver poquito más, los cananeos a ese tiempo, el dios que ellos tenían, el dios mayor, era el dios Baal. Y ese dios, según ellos, era el que traía la comida, el que dejaba caer la lluvia y el que se encargaba de los files, los campos. Y a ese tiempo lo que tenían Baal, que era el dios, y luego tenían Ashtoreth o Ishtar. Ishtar o Ashtoreth, depende de cómo lo miran. Ishtar es donde agarramos la palabra para Easter. Y era el dios y era ¿cómo se llama? Mujer y hombre. Y lo que creían en ese tiempo es que donde se juntaban sexualmente, de eso es cuando salía la lluvia y había para plantar y cosas así. Y es lo que creían en ese tiempo. Pero lo que necesitamos saber a ese tiempo, dice que en Belén estaba un hombre que se llamaba, el nombre Belén quiere decir, era la casa de pan. Pero a ese tiempo no había pan, porque no había caído lluvia. Y en vez de tenerle fe en Dios, que Dios los iba a proteger, lo que se pusieron a pensar, porque se puso a pensar ya se me olvidó su nombre, Elimelech, en vez de quedarse allí y tener fe en Dios, levantó su familia y se salió afuera. Era como se estaba saliendo de la protección del terreno que Dios les había dado, y fueron y regresaron a un terreno pagano, y en vez de ponerle fe en Dios, fueron a salir porque ellos creían que era lo que necesitaban hacer. Y pues eso se salió de allí, pero lo que tuvo que realizar, o lo que no estaba pensando, es como dice en el Salmo 37, verso 25, dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto el justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dice, Dios nos va a cuidar. Estaba joven, pero ahora estoy viejo. Dice, pero nunca he visto que Dios nos ha abandonado. Es lo que dice aquí. Pero en vez de poner su fe en Dios, lo que se pusieron a mover afuera de la gracia de Dios. Y eso eran pasos al revés de Dios los quería llevar. Estaba yendo en una dirección que Dios en verdad no quería que llegaran, pero no le tenían fe en Él. Y dice que había hambre en la tierra, dice. Y si se habían acordado lo que Dios había dicho, ya en lo que había pasado, no le debían que estar sorprendidos. Lo voy a decir mal, pero Deuteronomio.
Y le dije muchas veces hoy en la mañana para tratar de hacerlo bien. 11. Capítulo 11. Vamos a estar viendo al 13 a 17. Empezamos en el 8, donde dice el verso 8 de Deuteronomy 11. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo has prescribido hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a cual paséis para tomarla. Y dice Dios, pues si haces estas cosas, te va a salir bien. Pues si haces lo que yo te digo que hagas, te va a salir bien. Pero vemos el verso 13. Dice, si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo has prescribido hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo tu corazón y con todo tu alma, yo daré, dice Dios, la lluvia a tu tierra y a su tiempo, a la temprana y a la tarde. Y recolgarás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardas pues con vuestro corazón, no se infacto, y os apartéis y servís a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cerré los cielos, y no hay lluvia, ni la tierra de su fruto, y persecáis pronto a la buena tierra con que os ha dado Jehová. Por tanto, pondráis estas, y lo que miramos aquí dice, pues si haces esto, yo voy a abrir los cielos y te voy a mandar lluvia, pero pues si no lo haces, voy a cerrar en los cielos y no va a haber lluvia y va a haber hambre en la tierra. Y luego lo que miramos aquí en el 18 y el 19 dice, por tanto pondráis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los atraéis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Y eso es lo que no estamos haciendo. Dice, no nomás es para ti, es para tus hijos también. Y dice, no nomás que sigues tú, pero lo que necesitas hacer es, necesitas enseñarle estas cosas a tus hijos también. Y lo miramos aquí, dijo Dios, si haces esto te va a pasar. Si no haces esto, es el resultado de lo que va a pasar. Y es lo que está pasando aquí. Miramos que no había pan y se salieron del pueblo en vez de tenerle fe en Dios. Y algunas veces sí hay razón que Dios nos mueve de un lugar a otro. No quiere decir que nos necesitamos quedar donde estamos para siempre. Porque lo que necesitamos hacer, necesitamos nos ponemos en oración. Y le preguntamos a Dios que nos dé dirección de qué quiere que Él hagamos. Algunas veces sí quiere que Él nos mueva. Como el ejemplo que me estaba poniendo a pensar es cuando Herod estaba tratando de matar a Jesucristo. Les vino un ángel a María y a José y les dijo que se salieran y que se fueran para Egipto para un tiempo. Pero sí hay tiempos donde Dios sí nos mueve. Pero lo que necesitamos hacer, necesitamos poner a pensar, en verdad, lo que quiero hacer es porque yo lo quiero hacer, o es porque Dios me está mandando en esa dirección, o Él me está dando dirección a hacer esto. Por eso siempre necesitamos estar en oración, siempre necesitamos estar en la palabra de Dios.
Porque pues, si no estamos en la palabra de Dios, hacemos cosas en nuestro poder y en nuestros pensamientos. Y no siempre sale bien, porque yo sé, por seguro yo soy ejemplo de eso. Había un tiempo donde tenía problemas en mi vida. Y lo que me puse a pensar yo, pues si me salía del pueblo y me iba a vivir en otro lugar, que los problemas se quedaban aquí. Pero el problema con eso es cuando nos movemos, nos llevamos nosotros mismos con nosotros, ¿verdad? No le hace dónde estamos, ahí vamos a estar, ¿verdad? Y es lo que necesitamos hacer. En vez de pensar qué vamos a hacer nosotros, necesitamos pensar como nos dice el Proverbios 3, 5 y 6, donde dice que necesitamos confiar en el Señor con todos nuestros corazones. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él te endereza tus sendas, dice. Necesitamos siempre estar en oración. Cuando necesitamos hacer una decisión, siempre necesitamos ir, no nomás en las cosas grandes, pero en las cosas chiquitas también. Porque algunas veces creemos que son cosas chiquitas y hacemos lo que no quiere Dios y se hacen bien grandes las cosas, bien feas algunas veces, ¿verdad? Luego cuando seguimos, miramos el verso 2 a 5, creo que dice que murió Elimelech y luego murió los dos hijos de Naomi. Y quedaron las 3 viudas ese tiempo. Y ese tiempo, para ser una mujer sin esposo, era como casi le estaban dando la muerte. Porque si no había familia para cuidarlos, algunas veces se morían de hambre porque no tenían responsabilidad. Nadie más tenía responsabilidad de ellos. Y se habían salido de su pueblo. Quiere decir que no tenía familia allí, Naomi, para que la podían ayudar. Y lo que lo miramos aquí, lo que seguimos viendo, que se quedaron las 3 viudas. Y se puso a pensar Naomi ese tiempo, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no hay nada para mí aquí, yo voy a regresar a mi pueblo. Y dice que se levantó, que había oído que de donde estaba en Moab, había oído que ya había pan, o ya la gente ya estaba creciendo la comida, ya había llegado lluvia y que estaba mejor en Belén. Dice, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar a mi familia, voy a regresar a mi pueblo. Y se levantó, dice, y empezó a caminar. Y cuando estaba haciendo el estudio, dice que se fueron como 4 millas de Moab donde estaban. Y luego es cuando Naomi les dice a sus nueras que regresen. Dice que regresen a Moab. Y aquí es donde no se está pensando bien Naomi, porque lo que está pensando que Dios no la puede cuidar. A este tiempo ella cree que Dios la ha abandonado. Y dice, pues si yo no me puedo cuidar yo misma, ¿cómo voy a cuidar mis 2 nueras? Y aquí es donde han dicho que una de las razones que la Biblia en verdad es la palabra de Dios es porque si la gente lo había escrito, no había tantas historias negativas o tantas historias donde la gente que estamos estudiando que hicieron cosas mal. Y esa es una de esas áreas, porque en vez de llevarlas con ella, se puso a pensar, pues yo no los puedo cuidar, y les dice, tú regresen, ¿por qué no regresen a sus familias y a sus dioses? Dice, quiere decir que lo estaba urgiendo que regresaran a la oscuridad, porque ella ya sabía que estaba sirviendo a Jehová, ella sabía
que ella estaba sirviendo el Dios verdadero, el Dios de luz, el Dios que los ama, pero de todos modos le estaba urgiendo que regresaran a la oscuridad a las dos nueras, en vez de traerlas con ella. Estaba pensando, pues yo no las puedo cuidar, no le estaba poniendo su fe en Dios. Y dice en el verso 8, dice que, vamos a ver el verso 8. Y dice, y Naomi dijo a sus dos nueras, andad, vuelva cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como habías hecho con los muertos y conmigo. Y dice, regresa a tu familia, y dice que Jehová te dé misericordia con tu familia. Y lo que miramos aquí es, en verdad, lo que le está diciendo que vayan y que se casen de nuevo con otros hombres. Y lo que miramos aquí es que le está diciendo que en nuestros matrimonios necesitamos tener descanso. En nuestros matrimonios tenemos tener la protección, donde estamos en un lugar donde Dios no nos cuida. Y la pregunta que pongo cuando leo esto es, en nuestros matrimonios nos sentimos felices, nos sentimos como estamos safe, o donde tenemos misericordia. Y lo que miramos aquí debe que ser, los matrimonios deben ser un lugar de paz y de descanso en nuestra vida. Y dice que los besó y levantaron sus voces y empezaron a llorar. Quiere decir que en verdad Naomi le estaba enseñando el amor de Dios a sus dos nueras. Porque si no la querían, le hubieran dicho, bueno, hasta luego, ya nos vamos. ya no te necesitamos. Pero dice que estaban llorando. Y Naomi les dice, pero yo no tengo nada para ti. Dice, yo no tengo hijos en mi vientre, dice. Porque ese tiempo, una mujer, una joven que estaba casada, si se había dejado viuda, era la responsabilidad de uno de los hermanos de ese hombre para que se la casara a ese tiempo, para que sigue la sangre y a ese tiempo. Pero dice, ya no tengo, yo estoy muy vieja. Dice, si yo esta noche fuera casada y saliera embarazada, ¿vas a esperar hasta que tengan la edad nuestros hijos para que te casen? Dice, no, es mucho tiempo, mejor regresa de donde estabas. Y luego dice que ella estaba pensando que la mano del Señor había salido contra ella. Y cuando estaba leyendo eso, me puse a pensar, en verdad no sabemos si Elimelech era el que quería tomar su familia y salirse de Belén, o si puede ser que Naomi era la que le estaba exigiendo que se saliera. Puede ser que ella era la que no tenía la fe. Puede ser que no era Elimelech. Puede ser, y por eso dice aquí, la mano del Señor está contra mí. Está empezando a pensar por qué le pasó todo lo que le pasó. Y seguimos, y es lo que miramos, algunas veces son cosas que hacemos nosotros, y algunas cosas son cosas que actuamos sin tener fe en que Dios nos va a cuidar. Pero Naomi no le estaba echando la culpa a Dios. De todo esto no estaba echándole la culpa a Dios. Ella no estaba acusando que Dios había hecho algo mal contra ella. Todavía conocía que Él tenía control en toda su vida. Pero ella estaba pensando, puede ser lo que hice yo era mal. La decisión que yo y mi esposo hicimos, puede ser que lo hicieron juntos, o puede ser que ella lo hizo para el esposo. No sabemos por seguro. Pero de todos modos, ella tenía fe que Dios estaba haciendo algo. Ella conocía que Dios era un buen Dios, era un Dios que daba bendiciones. Y de todo lo que estaba pasando, de todos modos no estaba echando la culpa a Dios.
Luego lo que dice, vamos a regresar, dice a Belén, y dice, Orpa se quedó en Moab, una de las nueras se quedó en Moab, pero la otra, Ruth, dice que Orpa besó a su mother-in-law, pero Naomi no se quiso ir, dice. Y lo que miramos aquí es que, como había dicho hace un momento, en verdad Naomi era una mujer muy difícil. Ninguna de las dos se querían quedar con ella, pero habían vivido afuera de Belén, habían vivido afuera del terreno que Jehová había dado a su gente, pero de todos modos estaba enseñando, estaba representando el amor del Dios verdadero a sus dos nueras. Y por eso necesitamos ver que el amor que tenía el amor que ella tenía para su Dios, estaba viendo las dos nueras. Y es lo que necesitamos pensar nosotros. Es una pregunta que nos preguntamos nosotros. En verdad, el amor que tenemos nosotros para nuestro Dios, hay otra gente en nuestras vidas que la mira y dice, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene. Porque él en verdad tiene su fe, tiene su amor, y Dios es el mayor en su vida. Lo que había visto, lo que tenía Naomi, ella quería lo que ella tenía. Y luego dice en verso 15 a 18, le dice Naomi a Ruth, tu cuñada ya se ha regresado a su gente y a sus dioses, y tú también regresa con ella. Y a ese tiempo los dioses que tenían era el dios mero, se llamaba Chemosh o Shamash. Y ese en el libro del primer Reyes 11:7 dice que Chemos en español, dice Chemos era el ídolo abominable de Moab. Y ese dios le daban sacrificios de los niños, los bebés. Lo que hacían, lo tenían como una parrilla, le ponían fuego abajo y se ponía la parrilla bien caliente, y luego ponían los bebitos arriba de ellos. Y es lo que le está diciendo, sí, regresa a tu familia, regresa a tu gente y a tus dioses. Y ahí, como dije, ese tiempo era cuando Naomi no estaba pensando bien, estaba pensando nomás para ella misma. Pero lo que le dice aquí, miramos la gran cosa aquí donde miramos, dice, no, en verso 16, le respondió Ruth, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Aquí nunca había ido para Belén Ruth. La única cosa que sabía es que el Dios que Naomi servía era el Dios que ella quería. Tenía fe solamente por lo que había. Puede ser que había visto que Naomi estaba orando a Jehová. Puede ser que Naomi estaba compartiendo la palabra de Dios. No sabemos por seguro, pero lo que había visto Naomi, que había visto Ruth, como el ejemplo que Naomi era para ella, eso era suficiente para ella para decir, me voy a alejar de mi gente, todo lo que ha conocido lo voy a dejar atrás y te voy a seguir a ti, porque yo quiero ser tu Dios, yo quiero que sea mi Dios, y tu gente quiero que sea mi gente. Y es lo que necesitamos pensar cuando nosotros, cómo vivimos nuestras vidas. Estamos puntando por cómo vivimos nuestras vidas, estamos puntando la gente en nuestras vidas a Dios, o estamos alejando
a la gente de nuestro Dios. Y todo depende de cómo vivimos nuestras vidas y cómo enseñamos el amor de Dios. De ejemplo, se ha dicho muchas veces que algunas veces ustedes mismos pueden ser la única Biblia que una persona va a leer ese día. Por eso cada día necesitamos verlo como oportunidad de glorificar a Dios por el modo que vivimos nuestras vidas. Por eso miramos que dice, lo que tienes tú, yo lo quiero, dice. Dice, yo miro a tu vida y yo quiero ser parte de tu vida. Dice, tú pones tu fe en tu Dios y yo quiero poner mi fe en tu Dios también. Mi Dios, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Lo que también miramos aquí es que Ruth había vivido en Moab para 10 años, pero de todos modos todavía tenía su fe en el Dios de Israel. Y dice, voy a regresar a mi Dios, dice, voy a regresar a Israel y voy a poner mi vida en sus manos. Es lo que estaba diciendo. Y en pura fe, porque no sabía dónde iba a vivir, no sabía qué iba a hacer, pero ya sabía que de allí había venido y de allí debía que regresar. Y lo que me puse a pensar cuando estaba haciendo este estudio, siempre una de las cosas que me maravilla es cómo Dios puede usar las cosas según lo que el mundo mira negativo, lo usa para su gloria. Y por la decisión que hizo Ruth aquí, porque lo que hizo, y ella no sabía, porque solamente Dios sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pero la decisión que hizo Ruth aquí, porque regresó con Naomi, ella es una de las mujeres que está en el linaje de Jesucristo. Hay 5 mujeres que están en el linaje de Jesucristo. Era Tamar, Rahab, Bathsheba y María. Y luego Ruth. Y pues, si uno se pone a pensar de todas estas mujeres, la única que se podía decir que estaba más pura fuera María, ¿verdad? Todas eran prostitutas o decían esto o otro, pero Dios usa las cosas del mundo para completar lo que Él quiere hacer. Y por eso seguimos aquí, lo miramos que Dios siempre no nos deja arrumbados. Y dice que los dos se pusieron a caminar hasta que regresaron a Belén. Eran como unas 50 millas más o menos, es lo que mide. Y era arriba, viendo de su vida, es lo que iba. Y el pueblo de Belén no era bien grande, era un pueblito no muy chiquito, pero no muy grande, porque todos se conocían a todos los demás. Y dice, cuando llegaron al pueblo, ¿dónde estamos? Dice 19, anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Naomi? Y ella le respondía, no me llames Naomi, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Naomi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligado? Así volvió Naomi y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Vinieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Allí termina así. Ahí es como si estamos viendo un show en la televisión, ahí es donde lo van a parar hasta la semana que entra, ¿verdad? Están estabilizando lo que va a pasar y nosotros ya sabemos qué va a pasar porque hemos leído la historia, ¿verdad? Y dice, pero lo que miramos aquí es muchas veces cuando uno te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano?
Y nosotros no solamente puede ser que nuestros corazones están quebrados o pues si estamos sufriendo en una situación física o espiritual, pero nos ponemos a decir, no, estoy bien, hermano, no estoy bien. Y nos ponemos una cara, ¿verdad? Una máscara, como se dice. Y aquí miramos, dice Naomi, dice, pues ¿qué no es Naomi? Y dice, pues sí, yo era Naomi. La palabra Naomi quiere decir pleasant. Agradable. Dice la palabra, el nombre Naomi quiere decir agradable. Dice, pero ahora me puedes decir Mara, que quiere decir amarga. Y algunas veces lo que necesitamos, cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Somos todos parte del cuerpo de Dios, ¿verdad? Estamos parte del cuerpo y algunas veces no podemos leer los pensamientos de otros. Y por eso es necesario, si algo nos está pasando en nuestra vida y alguien te habla o te mira y te dice, ¿cómo estás? Pues no, muy bien, me está pasando esto en mi vida y puedes orar conmigo porque estoy pasando por un tiempo difícil. Es importante que no nomás ponemos la cara que el mundo quiere ver. Es importante que estemos listos para poder levantar unos a los otros en oración. Pero también necesitamos tener, ¿cómo se dice? Discretion. Porque algunas veces, si le cuentas a alguien lo que te está pasando y esa persona en verdad no te quiere, empieza el witty, como decía mi mamá, el gossip, como se dice. Por eso es importante saber la gente, ¿cómo se dice? El chisme, ¿verdad? El chisme. Por eso es importante cuando vamos a hablar con alguien, si necesitamos oración o si necesitamos consejo, es importante saber a la gente que en verdad te quiere ayudar, la gente que en verdad te ama y no nomás es chisme. Por eso necesitamos hacer. Y lo que miramos aquí es que regresó Naomi con Ruth, pero le estaba diciendo que todo no estaba bien, pero lo que hizo bien hizo decisión cuando su mundo se estaba destruyendo. En vez de correr más lejos de Dios, regresó, se arrimó de donde ya sabía que su Dios, Jehová, los había estabilizado. Y es lo que necesitamos en saber nosotros también. Cuando tenemos tiempos difíciles, necesitamos regresar a Dios, no a tratar de alejarnos de Él. Y de todo lo que estaba pasando, Naomi no le estaba echando la culpa a Dios. Ella conocía que lo que necesitaba hacer es que necesitaba regresar y que debía regresar de donde había venido. Pero en vez de ir más lejos, se puso más cerquitas. Y lo que necesitamos saber también es que muchas veces en las aflicciones que tenemos en nuestra vida, Dios las usa. Usa las aflicciones para crecernos. Hay fruta en las aflicciones que tenemos. Di que son aflicciones que nosotros nos pusimos a nosotros mismos, o son aflicciones que pasó donde no tenían control de nosotros. En vez de decir, ¿por qué me está pasando estas cosas, Dios? Y enojados, el tipo de pensamiento que necesitamos tener es, ¿qué estás tratando de enseñarme por esta situación? Me estás creciendo por esto. Y eso que necesitamos, por eso tenemos el gozo que Dios nos da. El gozo viene de adentro. El gozo no tiene mucho que ver con las circunstancias alrededor de nosotros. El gozo que es de adentro, el gozo es sabiendo que Dios nos ama tanto y que Él ya sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Él ya ha visto el fin de nuestras vidas en este mundo. Y por eso necesitamos poner nuestra fe en Él. Uno de los
de mis favoritos capítulos o versos en la Biblia es en Isaías 55, 8 y 9. Es donde Dios dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos. Y Dios siempre nos usa para su gloria. Y por eso necesitamos entender que nada pasa sin Él sabiendo lo que va a usar en esa situación. En este mundo hay mucha vanidad. En este mundo hay muchas palabras, muchas acciones de vanidad, pero nosotros hablamos la palabra de Dios. Es lo que hacemos. En este mundo hay muchas malas palabras, muchas maldiciones, pero nosotros hablamos las palabras puras de Dios. Y algunas veces lo más fuerte la flama, o lo más caliente la flama, lo más puro es nuestro testimonio. Cuando nos está pasando cosas en nuestra vida, necesitamos conocer que Dios está haciendo algo por esas cosas. En Salmo 12, una de las cosas que dice en Salmo 12, dice que Dios va a preservar a su palabra. Y es lo que ha hecho. Dice, tú preservas tu palabra, Señor Dios, dice. Y es lo que dice, por tanto siglo, el mundo ha tratado de destruir la palabra de Dios. Y no lo han podido hacer. Porque había un autor francés que se llamaba Voltaire. Y ese tiempo era un atheist. Era ateo. Y él escribió una vez, dice que en 20 años la cristianidad ya no va a ser, dice. Con mi mano o con mi pluma, yo voy a destruir lo que los 12 apóstoles pusieron. Escribió que en 50 años que nadie iba a acordar la religión cristiana. Pero en ese año que escribió eso, el museo en Inglaterra pagó al Estado de Rusia $500,000 para una Biblia. Y ese mismo año, uno de los libros de Voltaire se vendía en una tienda de libros, en una biblioteca, para 8 centavos. Y así, se me había olvidado, el pastor me había contado que la casa donde vivía él, ahora imprimen Biblias allí. Y por eso necesitamos seguir en la palabra de Dios siempre. Y lo que miramos aquí vamos a seguir en pero miramos cómo Dios usa las decisiones que hacemos nosotros. Él nos guía en la dirección que Él quiere ir, porque últimamente lo que necesitamos hacer es vivir nuestras vidas para glorificarlo a Él. Y así seguimos para un momento. Le damos gracias al Dios, Señor Todopoderoso, para su palabra, para la oportunidad que nos has dado para poder enseñarnos más de la verdad, y que cada día que estamos aquí en este mundo, que nos sigue dirigiendo para su gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, gracias por su paciencia.